En octubre de 1926 fallecía por una apendicitis el gran Houdini, el gran mago y escapista que no pudo escapar de una apendicitis aguda evolucionada, que fue la causa de la muerte. Hoy vamos a hablar de la apendicitis, de su historia, de su clínica y de cómo la tratamos. Bienvenidos al podcast de Cirujana y Humana, donde te contamos cosas curiosas de medicina que no imaginabas. Una de las causas más frecuentes de consulta en nuestras guardias, de urgencias habituales de cirugía, es el dolor abdominal. Y el dolor abdominal puede estar ocasionado por muchísimas causas. Una de ellas, muy importante, es la apendicitis aguda. No es algo nuevo, es algo que sabemos que existe desde que el hombre es hombre probablemente. De hecho, se ha visto que en algunas momias de Asuán, que datan del 3000 a.C., ya hay signos de apendicitis en algunas de las momias. Es cierto que antiguamente se le llamaba el mal del costado, el cólico miserere, tiflitis, todos estos nombres son sinónimos. Es curioso que se llamara el cólico miserere en la antigüedad, porque miserere significa apiádate. ¿Qué quería decir? Que cada vez que aparecían los síntomas en un familiar, en un amigo, en un vecino, en un conocido, pues significaba que casi de forma irremediable este dolor del costado, este cólico miserere, iba a acabar irremediablemente con la muerte del paciente. No siempre se ha conocido qué es el apéndice. De hecho, la primera vez que fue descrito fue en 1521 por Da Capri. Posteriormente fue Vesalio, en un libro que ya hemos mencionado en capítulos anteriores, Corporis Fabrica, que ya hemos mencionado en alguna ocasión en este podcast, describió el apéndice. Si bien vemos que en los escritos y en los dibujos de Leonardo da Vinci, ya que fueron publicados, eso sí, en el siglo XVIII, ya se veía perfectamente el dibujo del apéndice ileocecal. Sin embargo, no fue hasta el 1711 que Heister, de la válvula de Heister, para los que seáis médicos, describió un cuadro de apendicitis aguda con plastrón apendicular. No fue hasta 1827 donde un cirujano de París, que se llamaba Méliès, propuso, ya en 1827, que la única forma de curar esos cuadros de apendicitis iba a ser quitando el apéndice ileocecal. Sin embargo, en la historia de la cirugía también hay siempre muchos intríngulis y muchas confrontaciones. Estas opiniones fueron eliminadas, fueron acalladas, porque este cirujano de París era enemigo o no se llevaba muy bien con Dupuytren, que era uno de los cirujanos famosos de la época. Y este pues tenía mucha más influencia y hizo que todo lo que este cirujano anterior dijo pues quedara en el olvido. No fue hasta 50 años después, en 1886, donde Fitz, otro cirujano, describió que la mayoría de los dolores que ocurrían en la fosa ilíaca derecha, es decir, en el costado derecho del abdomen, venían probablemente de una inflamación del apéndice ileocecal. Y fue el que dijo que había que quitar el apéndice de forma temprana, si bien su colega 50 años antes ya había dicho algo similar. Pero esta no fue la primera vez que se habló del apéndice, incluso se quitó el apéndice. Fue Amiens, el de la hernia de Amiens, que ahora hablaremos sobre ella, que en 1735 quitó por primera vez el apéndice ileocecal para el tratamiento de una fístula del apéndice metida dentro de una hernia escrotal en un chico de 11 años, en un niño de 11 años. Cuando se encontró el apéndice metida dentro de esa hernia, dijo, ¿y ahora qué hago con esto? Pues lo que hizo fue seccionarla hasta la base, ligarla, y el chico de 11 años sobrevivió. Eso sí, la hernia reapareció 6 meses después, según lo que cuentan.
Las hernias de Amiens, para los que seáis médicos, es cuando dentro de una hernia se mete el apéndice. Existe otra enfermedad, que es cuando otro tipo de hernias, que es el orificio femoral, que es por donde pasan los vasos sanguíneos que van hacia la pierna, se cuela el apéndice por ese orificio, y ese tipo de hernia tiene otro nombre que se llama la hernia de Barenboim. Fue McBurney, otro cirujano en 1889, localizó el sitio exacto, que es el punto de McBurney, donde poder hacer la incisión, el orificio, en la pared abdominal para poder tratar las apendicitis, las inflamaciones. De hecho, todavía hoy en día se conoce como la incisión de McBurney, a la incisión que hacemos cuando operamos de cirugía abierta. Si bien hoy en día es muy raro que operemos de forma primaria en nuestro medio, en nuestro país, una apendicitis de forma abierta. Y para continuar, antes de seguir, lo primero que tenemos que saber es qué es el apéndice ileocecal. Pues el apéndice es una especie de saco, un saquito alargado, que depende de una parte del intestino, que es el ciego, que está en el intestino grueso, y puede tener diferentes longitudes, llegando a tener incluso hasta 9 centímetros, se ha descrito. Y la posición normalmente es en el lado derecho, aunque cuando nos formamos esta puede esconderse o puede dirigirse hacia otras partes, como hacia la cavidad pélvica, hacia detrás del colon, hacia detrás del colon hacia la parte media del abdomen, y eso hace que el dolor, aunque las características normalmente de forma habitual nos orientan al cuadro de una apendicitis, pues no siempre estén tan claras y el diagnóstico no siempre sea tan sencillo. ¿Y para qué sirve el apéndice? Pues a ciencia cierta a día de hoy no se sabe. Hay varias teorías. Lo que sí que sabemos de forma segura es que podemos vivir sin el apéndice perfectamente, sin ningún problema. De hecho, quitamos muchos apéndices de forma habitual. Se han postulado que puede probablemente tener 3 funciones. La primera de ellas es que sea una reserva de bacterias de nuestra microbiota que nos ayuda en procesos infecciosos o inflamatorios, donde se quedan ahí almacenadas nuestras bacterias buenas y luego sirven pues, para repoblar el resto del intestino. Otra de las hipótesis que tenemos, que se ha especulado, es que probablemente tenía también algún papel en la digestión de la celulosa. Y este papel se perdió un poco con nuestra evolución alimentaria y nuestra evolución como especie, donde ya no dependíamos tanto de ciertos tipos de alimentos y dependíamos más de una dieta variada y rica en otro tipo de sustancias y nutrientes. Y la tercera función, que eso va acorde con unos nódulos que tenemos en el intestino delgado y también en el apéndice, unos nódulos que son linfáticos, con el hecho de que probablemente también tenga una función inmunológica, donde las bacterias o ciertos microorganismos se presentan a nuestro sistema inmune con el fin de bien o reconocerlos o bien para tolerarlos o bien para agredirlos en función de qué tipo de bacterias o microorganismos sean. La siguiente pregunta sería ¿y por qué se inflama el apéndice? Pues esta es una buena pregunta y la mayoría de las ocasiones esta inflamación sucede porque se tapona. Es una tubería, es un tubo, como digo, un tubo hueco por dentro, con sus vellosidades y sus cosillas, y lo que ocurre es que se tapona. ¿Y por qué se tapona? Bueno, pues se tapona principalmente por una cosa que nosotros llamamos fecalito, que no es más que caca endurecida, que tapona ese orificio y hace que aumente la presión, aumenta la secreción y llega un momento que es tanta que se inflama muchísimo. También se produce una alteración en la vascularización, es como un globo que se va hinchando y las paredes se estiran mucho, para que nos hagamos una idea, y de esta forma evoluciona a una infección más severa e incluso a una perforación del apéndice. Pero no solo se taponan por fecalitos o por restos de caca sólida. También se puede taponar por parásitos, que es más frecuente en niños, con los gusanitos blancos, con los ascaris lumbricoides o con otro tipo de parásitos. También, aunque en menos proporción, esta tapón o esta perforación puede deberse a la presencia de determinados tumores que en el apéndice también pueden aparecer, como son los mucoceles apendiculares o los tumores neuroendocrinos, que por frecuencia son los que más suceden, aparte de los adenocarcinomas de apéndices, que si bien son más raros. Sin embargo, lo más frecuente es que esta inflamación sea producida por algo no tumoral, en la inmensa mayoría de los casos. Una vez que el apéndice se perfora,
Pues el contenido que hay en el interior, que son cacas, que son heces, que son bacterias, se vierten a la cavidad abdominal y es lo que produce o bien una infección localizada con pus local, con inflamación, que es lo que llamamos un absceso o peritonitis localizada, o bien, dependiendo también un poco de las defensas del paciente o de la situación en la que esté, se puede producir una extensión de todo ese contenido fecal y toda esa materia fecal al resto de la cavidad abdominal. Y entonces es lo que tenemos una peritonitis difusa o una peritonitis generalizada, que supone un problema de riesgo vital para los pacientes y la principal causa por la que se morían los pacientes en la antigüedad. ¿Y cómo sé si el dolor de barriga que tengo es una apendicitis o no? Pues en principio el apéndice es una enfermedad un poco tramposa, porque muchas veces el origen del dolor ni siquiera es en el lado derecho. Es muy frecuente que el dolor empiece a nivel de la boca del estómago o alrededor del ombligo y con el paso de las horas e incluso al día siguiente este dolor que estaba inicialmente aquí en la parte del estómago se vaya hacia el lado derecho. Eso signo nos hace sospechar con mucha probabilidad que se trate de una apendicitis. Aparte, hay otras cosas, como pueden ser las náuseas, los vómitos, y una vez que va evolucionando, también se asocia a fiebre, a dolor abdominal intenso, incluso a fracaso multiorgánico, el paciente deja de orinar, uno se pone muy malito, que es lo que le pasó a Houdini, como empezábamos el episodio. Por cierto, lo que no te había contado de Houdini es que la última actuación que hizo, la hizo ya con una apendicitis evolucionada de 3 días, con una peritonitis. De hecho, en cuanto terminó la función, dijeron que lo tenían que operar. Y de hecho lo operaron, pero de poco sirvió porque se murió a los 9 días del inicio del cuadro. También es frecuente que si el apéndice se encuentra en un sitio anormal, es decir, no en la posición normal, que es más frecuente en todos los seres humanos, pues cause síntomas distintos. Por ejemplo, es frecuente las molestias al orinar, sobre todo al terminar de orinar e incluso al defecar, cuando el apéndice se encuentra pélvica, en el interior de la pelvis baja. En ocasiones incluso puede ser que produzca unas molestias vagas, pero no de un cuadro muy florido. Y esto es lo que nos confunde mucho más a los médicos, porque no da los síntomas típicos. Esto es más frecuente que ocurra en niños y también en ancianos. Por eso es una enfermedad muy tramposa y muy engañosa. Entonces, cuando acudimos a urgencias, ¿qué es lo que nos hacen en urgencias? Pues fundamentalmente 2 cosas. Hoy en día lo primero que hacemos es una exploración, una anamnesis, que consiste en preguntar cómo empezaron las cosas, si se hacía algo, si hay diarrea, si no hay diarrea, si hay estreñimiento o si hay otro tipo de síntomas que nos puedan orientar hacia otro proceso. Además, solemos hacer una analítica. En la analítica nosotros vemos signos indirectos de que puede haber una inflamación, pero son inespecíficos. Es, junto con la exploración, lo que nos cuenta el paciente y la presencia de una analítica alterada, por lo que pedimos de forma habitual una prueba de imagen, que suele ser una ecografía. Intentamos no irradiar mucho a los pacientes porque suele ser una ecografía que en la mayoría de las ocasiones suele ser diagnóstica, porque ven el apéndice, ven si está inflamada, la pueden medir, hay una serie de escalas. Y si el apéndice no se ve, bien porque el paciente es obeso, bien porque no la encuentran precisamente cuando está localizada en sitios fuera de lo común o menos habituales, en ocasiones se hace otro tipo de prueba de imagen como un TAC. En ocasiones vemos pacientes con edades avanzadas, que son pacientes ancianos, que te dicen, pero ¿cómo voy a tener una apendicitis si tengo 85 años? Pues sí, las apendicitis son como el amor, que no tienen edad, entonces pueden ocurrir a cualquier edad. Es verdad que hay una incidencia mayor en pacientes que son jóvenes, pero no suele ser más que orientativo, porque puede aparecer desde niños pequeños hasta adultos mayores y muy mayores. Es cierto que se estima que la incidencia global de la apendicitis en nuestro medio es de un 8%, lo que significa que de cada 100 personas que están escuchando este podcast, 8 o tienen o van a tener una apendicitis a lo largo de la vida. Y luego otra de las preguntas habituales suele ser ¿por qué me quitan el apéndice? Tenemos el caso de Rafa Nadal, por ejemplo, que tuvo una apendicitis, se trató con antibióticos y eso sí, cuando estaba jugando, no me acuerdo por dónde, y cuando volvió a España se quitó el apéndice. ¿Se puede hacer un tratamiento antibiótico? Bueno, pues la recomendación a día de hoy, nuestras guías, que son las últimas guías de Jerusalén, publicadas hace unos años, se recomienda quitar el apéndice, la apendicectomía. Habitualmente la hacemos por laparoscopia, que ahora lo explicaremos un poquito más.
Es cierto que en algunas ocasiones, hay varias ocasiones en las que intentamos desinflamarla, o en primer lugar porque el paciente no se quiera operar. Entonces tenemos un riesgo elevado de que esta apéndice evolucione mal, sobre todo si hay presencia de una obstrucción dentro del apéndice, si hay un apendicolito o un fecalito en el interior, sabemos que van a evolucionar mal. Y no solo es que evolucionen mal, sino que sabemos que aquellas apéndices que están tratadas exclusivamente, apendicitis, aquellas inflamaciones del apéndice que se han tratado exclusivamente con antibióticos, tienen un riesgo del 40% de repetir otra inflamación durante el primer año. Por eso la recomendación es la apendicectomía, aunque sea diferida. En alguna ocasión, lo vimos mucho en la época del COVID y en algunas ocasiones también lo vemos, y sobre todo también en pacientes mayores, vemos apendicitis muy evolucionadas que han originado una inflamación y un acceso local, una peritonitis localizada. En esos casos intentamos, en primer lugar, desinflamar toda esa zona para que en un segundo tiempo, una vez que esté desinflamada y que los tejidos estén menos vulnerables al daño después de o durante una cirugía, realizamos una apendicectomía diferida. Son los únicos casos en los que hoy en día, a día de hoy en nuestro medio, pues no hacemos una apendicectomía de entrada. El problema de que si dejamos evolucionar el apéndice es que podemos evolucionar a una situación más complicada, como es una peritonitis tanto focal como una peritonitis generalizada, que, como decimos, puede ser un tratamiento mucho más complicado e incluso puede costar la vida del paciente. Existe otro riesgo cuando no operamos las apendicitis y es un riesgo real. Como decíamos antes, una de las causas que pueden producir esta pseudoinflamación o inflamación del apéndice son los tumores. Normalmente muchas veces los diagnosticamos al quitar el apéndice que se encuentra inflamada. Siempre las mandamos a analizar, mandamos a anatomía patológica y el anatomopatólogo es el que nos dice qué tipo de inflamación tiene, si está asociada a algo más o no, como puede ser un tumor apendicular. Si realizamos un tratamiento conservador con antibióticos, existe el riesgo de que ese tumor no sea diagnosticado o no sea diagnosticado de forma precoz y tener consecuencias para el paciente a nivel tumoral y a nivel oncológico. ¿Cómo es la cirugía del apéndice? Pues hoy en día habitualmente hacemos una cirugía que se llama laparoscópica, de la que hemos hablado en alguna ocasión. Dormimos entero al paciente, lo duermen los compañeros de anestesia y lo que hacemos es con unos agujeritos pequeños, metemos una cámara de televisión muy cerquita del ombligo y hacemos 2 incisiones más para meter nuestras pinzas y nuestro material de trabajo. Y de esa forma quitamos todo ese saquito, cortamos en su base, muchas veces o bien con unas ligaduras especiales o con unas máquinas que también nos grapan, y de esa forma quitamos el apéndice a través del ombligo normalmente. Antiguamente, bueno, y no tan antiguamente, hace unos años, este no era el procedimiento estándar. La primera vez que se hizo una apendicectomía laparoscópica fue en 1981, donde el doctor Kurt Sem, hizo la primera apendicectomía laparoscópica y demostró que la laparoscopia no solo servía para el diagnóstico, sino que también servía para el tratamiento. Esto sucedió casi 100 años después de que McBurney en 1894 estableciera que el tratamiento estándar para la inflamación del apéndice era la apendicectomía abierta, con la incisión de McBurney. De hecho, esta incisión, la incisión de McBurney de 1894, se sigue utilizando cuando se hace una apendicectomía y bien por las características del paciente, porque no tolere una anestesia general o en función de los medios, sobre todo en países que tienen menos medios o menos desarrollo, se sigue haciendo las incisiones de McBurney originales. En niños existe otro tipo de incisiones, como de Rocket-Davis, que son un poco diferentes, pero básicamente el objetivo es el mismo, quitar el apéndice por cirugía abierta, aunque cada vez más se hace cirugía laparoscópica. Normalmente, después de este tipo de intervención, depende del grado de inflamación que tiene el paciente, el grado de inflamación que tenemos, el grado de contaminación, el grado de suciedad, de pus, las condiciones internas, lo que va a determinar cómo sea su evolución. Si es una apendicitis que no ha evolucionado excesivamente, es muy frecuente que operemos al paciente, incluso el día siguiente se pueda ir a su casa o incluso un poco antes. A veces, por el cuadro de infección se requieren antibióticos más prolongados, sobre todo en casos de peritonitis, o incluso algún tipo de soporte especial por nuestros compañeros de UCI quirúrgica o de reanimación, y requiere un ingreso más prolongado en función de las condiciones del paciente.
de forma habitual en la recuperación durante los primeros días. Es como un posoperatorio normal. Lo que recomendamos es no hacer esfuerzos, no levantar peso, no hacer ejercicio, al menos durante el primer mes, y progresivamente después ir incorporándose a la vida diaria. Una de las principales complicaciones después de las apendicectomías, sobre todo en las abiertas, fundamentalmente es las infecciones de la herida quirúrgica, que no son infrecuentes, y otra de las complicaciones también en cirugía laparoscópica son las colecciones o accesos residuales intraabdominales, donde los gérmenes, que son muy listos, se pueden quedar escondidos y darnos algunos síntomas días después o incluso semanas después de la apendicectomía, a modo de fiebre persistente, infección o dolor. En esos casos, la mayoría de las veces, no suele ser necesario reoperar a los pacientes, sino que los solemos tratar mediante radiología intervencionista. Nuestros compañeros de radiología drenan esas colecciones, es decir, las pinchan, sacan ese líquido, sacan ese pus, a veces poniendo drenajes o a veces simplemente evacuando las colecciones. A eso normalmente lo asociamos a un tratamiento antibiótico en caso de que aparezca esa complicación. Aunque esta complicación es raro que ocurra, no es muy frecuente. ¿Y qué ocurre una vez que me han quitado el apéndice? ¿Puedo hacer vida normal? Pues sí, a excepción del primer mes, que como decimos, no recomendamos realizar grandes esfuerzos, sobre todo a nivel de la cicatrización de las heridas, para que no nos hagan lo que llamamos eventuaciones o hernias. Recomendamos una vida normal. De hecho, seguro que tú conoces muchísima gente que han operado de apéndice y que hace vida absolutamente normal. Muchos cuando eran pequeños, otros en las edades intermedias y otros en las edades adultas. Así que, en principio, sin apéndice se puede vivir de forma absolutamente normal. Lo que está claro es que si el apéndice lo hemos mantenido durante siglos y siglos, los seres humanos, es porque seguramente tiene una función. Y las últimas investigaciones probablemente nos indican que tiene un papel en el eje intestino-cerebro, bien a través de la microbiota, como reservorio natural de especies bacterianas, de hongos, de microorganismos que nos ayudan a producir ciertas señales o sustancias que hacen que todo en nuestro cuerpo funcione mejor. Pero no olvidemos que sin apéndice también se vive muy bien. Si os ha gustado el episodio, os espero en el siguiente capítulo del podcast de Cirujana y Humana, donde te contamos cosas curiosas de medicina que no imaginabas. Hasta la próxima.